Ricardo Fuentes, actualmente soy director general de Enlace y Relaciones con el Congreso de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Ok, pues de manera general, ¿qué opina usted de esta propuesta de reformar la ley electoral? Bueno, ya lo comentamos ampliamente, es una reforma muy amplia, que es muy importante, pero el tema que tocamos hoy en la mesa fue algo muy interesante y yo creo que es urgente, es revisar cuáles los principios de equidad, de proporcionalidad y de representatividad. ¿Cuántos ciudadanos no se sienten representados por sus legisladores? Es muy importante tomar en cuenta eso. Otro de los ponentes lo comentó muy claramente, que dónde está la representación y dónde está la molestia o la gratitud del ciudadano y el castigo que le inflige al diputado. Todavía no tenemos revocación de mandato en materia legislativa, pero deberíamos encaminarnos hacia allá. Ahora la manera en que el ciudadano castiga al diputado es no votándolo en caso de que se reelija, a él o al partido. Pero una cosa que desde mi punto de vista, enfocándonos concretamente a lo que vimos hoy, es la representatividad del cuarto senador. Eso es muy importante. Yo cuando era diputado de la Ciudad de México presenté una iniciativa que se votó en el Congreso y el Congreso de la Ciudad de México la envió a la Cámara de Senadores y ahí está la iniciativa que proponía eliminar a los senadores de la lista nacional, porque los senadores representan a las entidades federativas. Al tener un cuarto senador de una lista nacional no tiene ninguna razón de ser que los senadores representen a los partidos políticos. Si los senadores son oriundos de una entidad federativa, es ilógico que los senadores tengan 14 senadores de la Ciudad de México porque son de la lista nacional. Y una inconsistencia que se dio, la burla que hubo cuando Miguel Ángel Mancera es senador. Si la Constitución dice que un gobernador no se puede postular representando a su entidad federativa, entonces Miguel Ángel Mancera no podría ser senador representando a la Ciudad de México, pero como entró en la lista nacional, allá hay una laguna constitucional. Él burló la Constitución y es senador, no obstante, acababa de pedir licencia como jefe de gobierno. Y eso en la Constitución no le permitiría postularse como senador, pero por la lista nacional. No podrías postularse a senador como representante de la Ciudad de México, pero en la lista nacional sí. Y entonces esta es una razón más por la cual, desde mi punto de vista, la lista nacional de los senadores es algo perverso. Escuchen ustedes el discurso de los senadores que representan a las entidades federativas. Hablan por el interés de su estado, por el interés de la gente que representan. Los senadores de la lista nacional es solo golpeteo político. No representan a las entidades federativas. Entonces, de toda la reforma hay muchas cosas muy importantes, la reducción de los financiamientos a los candidatos y a los partidos políticos, sobre todo son los recursos ordinarios. Se mantienen los apoyos en periodo de elecciones, pero cuando no hay elecciones, ¿por qué siguen recibiendo? Y esa cantidad de dinero además, ¿no? Y luego lo de los tribunales, todo es debatible, todo es discutible, pero desde mi punto de vista y sobre todo enfocándonos al tema que se vio en la mesa de hoy, la representación de la lista nacional en el Senado me parece muy importante. ¿Cómo afecta ahora sí que pues la distribución de partidos, la sobrerepresentación, por ejemplo? Bueno, eso es importante, pero aquí hay que analizar y posiblemente las leyes secundarias habría que buscarlo. Después de la reforma constitucional, ver de qué manera se puede equilibrar eso. No que quede en la Constitución, porque al quedar en la Constitución nuevamente se va a necesitar, si hay un cambio o si hay otra propuesta, volver a llegar al Congreso con mayoría calificada y se complica mucho. Yo creo que tiene que ser una reforma muy escueta, muy puntual. Me parece muy bien la lista de proporcionalidad en lugar de la combinación del sistema mixto, pero en la ley secundaria debería establecerse claramente, conforme a la experiencia, de qué manera podría encontrarse un mecanismo para evitar la subrepresentación o la sobrerepresentación, buscando sobre todo el beneficio de la ciudadanía y la representación. Ok, muchas gracias. No, al contrario, gracias.